del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias, infinitas gracias a Dios porque nos permite reunirnos otra vez. Gracias porque a pesar de todas las dificultades o problemas que tenemos, podemos reunirnos en su nombre y podemos aprender. Vamos a pedirle que envíe su Santo Espíritu, primero para que acompañe a la persona que hoy nos va a enseñar un poquitico de su conocimiento. Y segundo, para que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos recibir ese mensaje de amor y podamos cambiar nuestra vida, para que saquemos todo lo malo y para que pueda reinar Jesús. Y para que en ese día donde San Juan Pablo II nació hace 100 años, podamos entender y podamos ver el amor en todo. Vamos a pedirle a San Juan Pablo II que interceda por nosotros y que cada día podamos parecernos un poquitico más a Él para que alcancemos la gloria de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifica. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, muy buenas noches para todas, para todos. Agradecidísimos, como siempre, desde la Delegación de Pastoral Infantil y Juvenil, porque nos acompañen en este espacio de formación personal y también de formación espiritual. Hoy vamos a compartir pues un tema bastante interesante. Vamos a hablar de qué es esto de la inteligencia emocional, ¿cierto? Tanto que hemos escuchado esa frasecita durante, pues, desde antes de la cuarentena venía tomando como mucha fuerza ese tema de la inteligencia emocional y es algo que a los jóvenes en particular nos sirve mucho. Comprendernos, conocernos, saber cómo actuamos ante ciertas situaciones y qué tipo de decisiones tomar. Un tema bastante amplio, pero para eso hoy tenemos pues una invitada muy importante. Ella es Alexandra. Alexandra es practicante de psicología de nuestra delegación, bueno, en la Clínica para la Familia, pero presta un servicio también en nuestra delegación. Y ella nos va a acompañar pues con este tema. Es una mujer pues muy tesa. Yo los invito a que todos la escuchemos con atención y lo mismo de siempre, listo. Vamos a tratar de mantener los micrófonos apagados y al final hacemos la pregunta. Si ustedes no se aguantan el tema de tienen que hacer la pregunta ya porque se les olvidó alguna cosa, la escriben en el chat y en el momento pues como más propicio, ya entonces Alexandra retomará la pregunta para responder. Por ahí preguntan que hasta qué hora es, más o menos hasta las 8:30, perdón, para hasta las 9:30, 9:40 más o menos nos vamos a estar encontrando por este medio, listo. Entonces le vamos a dar paso a Alexandra, que nos va a compartir pues el tema del día de hoy. Hola, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? En un instante se paró tu gran amor. Mala mía, error mío, perdón. Alexa, bien pueda. Buenas noches, muchachos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les fue el día de hoy? Muy bien, gracias. Excelente, me alegra muchísimo. Muchísimas gracias a todos por aceptar esta bonita invitación. Muchísimas gracias a la pastoral, a Dani, a todo el equipo base por la invitación que me realizan y muchísimas gracias también a Manuela por la oración que acaba de realizar. De verdad que para todas y cada una de las cosas que emprendamos, siempre la primera persona invitada o las primeras personas invitadas serán Dios Padre Madre, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, para que siempre nos guíe, nos apoye, nos instruya y nos indique las palabras que debemos de decir. Y por eso me uno también a esa oración, pidiéndole al Espíritu Santo que me llene de su luz y que ponga en mí cada una de sus palabras, esas palabras que cada uno de ustedes necesita escuchar para aclarar sus dudas, para darles, ampliarles un horizonte más en toda esta situación que venimos viviendo
y en las situaciones que seguramente tanto en su vida personal como profesional, académica, se van a presentar. Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a trabajar, como lo decía Daniel, la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, pues yo creo que lo primero con lo que lo relacionamos a las personas que ya hemos visto la película Intensamente es con, obviamente, con esta película, ¿cierto? Y con cada una de las figuras que expresaba de una u otra forma o representaba cada una de las emociones que todos tenemos en nuestra vida, ¿cierto? Cuando hablamos de inteligencia emocional, también hablamos no solo con las palabras, sino que también estamos hablando con nuestros gestos, con las muecas, con los movimientos de nuestro cuerpo. De hecho, expresamos de forma kinésica mucho más que lo que podamos estar expresando con la misma palabra hablada. Dani, pasas por favor la diapositiva, gracias. Por eso me atreví a coger una frase que me pareció muy bonita del rock de las emociones. Es una canción infantil y dice: tengo una cabeza para pensar, un corazón para sentir y un cuerpo para expresar. De eso habla precisamente lo que es la kinesia, ¿cierto? Que todo lo que decimos, hablamos y sentimos lo expresamos no solo de forma verbal, sino que también con nuestra gesticulación, con la forma como nos movemos, como miramos, inclusive como nos sentamos. Todo, absolutamente todo está hablando de la emoción que tenemos en ese momento. Siguiente. Y es que hay emociones muy fáciles de expresar, como por ejemplo son la tristeza, el enojo, cuando estamos enojados, con ira. Y hay otras un poco más complejas para expresar con palabras, como son la admiración, el amor, el respeto y hasta la tolerancia. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de un término que hace poco, relativamente poco, desde la década de los 70, venimos escuchando, ¿cierto? Y fue precisamente los psicólogos John Mayer y Peter Saboley quienes comenzaron a estudiar de una forma científica el comportamiento de los seres humanos, sus emociones y la relación especialmente con la efectividad laboral. Podemos encontrar infinidad de conceptos que nos hablan relacionados con la inteligencia emocional. Sin embargo, y a grosso modo, la inteligencia emocional es aquella capacidad que tenemos de sentir, de entender, de controlar y modificar los estados de ánimo, tanto propios como los ajenos. De hecho, una de las personas que potencializó mucho, o sea, que dio a conocer el término inteligencia emocional, fue el escritor, filósofo y psicólogo Daniel Goleman. Y la primera parte quizás en la cual se vio relacionada la inteligencia emocional fue en el campo laboral, porque se empezaron a dar cuenta que no era únicamente importante los conocimientos académicos que se pudieran tener, las destrezas laborales, sino que eran mucho más importantes todas aquellas habilidades sociales y emocionales para poder dirigir un grupo, inclusive de un grupo competitivo, ¿cierto? Un grupo laboral, un grupo de trabajo comunitario. Cada una de estas situaciones
que enuncié anteriormente está relacionada también con una parte de nosotros. Es decir, el pensar está directamente relacionado con el desarrollo cognitivo que cada una de las personas podamos experimentar. El sentir está relacionado con el desarrollo emocional y el actuar depende muchísimo de nuestras conductas. Ahora en estos momentos en los cuales ya llevamos más de 50 días, ya vamos pasando los 60 inclusive, en los cuales por esta situación social y de salubridad que estamos viviendo, nos estamos viendo muchísimo tiempo con nuestras familias, empezamos a sentirnos irritados con muchísima más facilidad, ¿cierto? Hay oportunidades inclusive en que la angustia, la tristeza, los sentimientos de frustración pueden permear las emociones que sentimos. La inteligencia emocional está directamente relacionada con esas habilidades sociales y emocionales que todos los seres humanos tenemos. Y saben que, muchachos, hay una forma importante y es que la inteligencia emocional la podemos desarrollar. Todos los días la podemos desarrollar. Y la idea del desarrollo de la inteligencia emocional es integrarla a los aspectos y los contextos de nuestra vida. Ahora estábamos en un momento en que las relaciones sociales se han visto, podría decir que son una de las cosas que más se ha visto como impactada por el aislamiento social. Pero, sin embargo, hay otras situaciones, como la familia, con la que estamos teniendo mucho más contacto, inclusive en las redes sociales. Comenzamos a tener más contacto con esas personas que no vemos y nos podemos dejar influir inclusive del contenido, de lo que podemos leer, de lo que podemos escuchar, de inclusive las canciones que nos gustan. Nos podemos dejar influenciar muchísimo más ahora porque estamos en un momento como de vulnerabilidad. Todas las personas podemos desarrollar capacidades y competencias que nos permitan relacionarnos de una forma adecuada con todas las personas que están a nuestro alrededor y que están en nuestro contexto, es decir, la familia, los amigos, por teléfono. Muchachos, cuando nosotros hablamos por teléfono, aunque no lo creamos, podemos saber la otra persona cómo está de ánimo, solo con escucharle su voz. Podemos escuchar si la voz de nosotros es agradable o si por el contrario está haciendo esas muecas como de, ay, ya volvió a llamar a esta muñeca. Pues eso es una cosa muy bonita y eso hace parte del manejo y el desarrollo de capacidades y destrezas para manejar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es importante trabajarla para desarrollar competencias. Por ejemplo, competencias como la capacidad de trabajo en equipo, que son habilidades interpersonales, como el autoconocimiento, la autoconciencia, la automotivación y la autorregulación. También tenemos las competencias emocionales intrapersonales, son las que están a nuestro interior, son aquellas competencias que podemos manejar para nosotros mismos. También están aquellas competencias interpersonales como la empatía, las habilidades sociales, la capacidad de toma de decisiones
también es una de esas competencias que hacen parte de esas competencias intrapersonales. Muchos de ustedes en este momento son líderes de grupo, son líderes de grupos pastorales. Y allí, con toda seguridad, las competencias que ustedes puedan trabajar, tanto intrapersonal como interpersonal, con cada uno de sus amigos, de sus compañeros, del grupo que están pastoreando, es muy importante, porque de tal forma también ellos se van a permear para comenzar a desarrollar y a propiciar actividades y destrezas en cada uno de los grupos que están trabajando. Dentro de las competencias, dentro de la inteligencia emocional, están determinadas por los individuos y es la forma como podemos expresar esas emociones y afrontar las demandas de la vida cotidiana. En el día a día podemos pasar por una infinidad de emociones. Podemos comenzar el día muy bien, tranquilos, felices, completamente animados. Y ese ánimo va decayendo. Y puede ser por múltiples situaciones. Pueden ser por nuestros pensamientos. Pueden ser por factores tanto internos como por factores externos. Lo importante es poder desarrollar habilidades que nos permitan un autorreconocimiento, una conciencia emocional, que nos permita obtener y crear herramientas asertivas, independientes y de autocontrol para poder dominar la situación. Situaciones como el estrés, poder ser un poco más maleables, adaptables a la situación por la que estamos pasando en el día a día. Tener más flexibilidad inclusive con nosotros mismos. Y es muy, muy, muy importante también, en medio de toda esa fluctuación de emociones que en el día a día nosotros podamos presentar, hacer uso del humor. Tengamos la oportunidad de sacar un tiempo para reírnos, para, como lo decían en encuentros anteriores, para reírnos de nosotros mismos, para reírnos de la palabra mal dicha o de la situación que no pudimos controlar. Como seres humanos, nosotros quisiéramos tener como el control de todo y quisiéramos que todo saliera supremamente bien e inclusive hasta poder, pues hasta poder como controlar las decisiones como de todo el mundo, con tal de que todo, absolutamente todo saliera bien. Y eso es imposible. Les cuento de que como seres humanos solo tenemos el control solo de nuestras emociones. En un 30%. Nosotros en muchas oportunidades podemos como programarnos, como decir, si a mí me pasara tal cosa, yo actuaría de esta o de esta otra forma. Pero cuando llega el momento justo de llegar a esa situación, nos damos cuenta de que uy, cuán equivocados estábamos. Y es por eso que las emociones, hay unas emociones que son fundamentales, que son como la columna vertebral, pero que de ellas sale otra cantidad de emociones diferentes. Hay emociones como la ira, la felicidad, la tristeza, el disgusto, el miedo y la sorpresa. Pero de cada una de estas emociones que les acabo de denunciar, sale una infinidad de emociones que solo nosotros las podemos controlar. Pero ¿cómo las podemos controlar? Eso no se hace de la noche a la mañana. Hay unos que tienen muy buen autodominio,
hay unos que tienen una buena responsabilidad y hay otras personas que no lo tienen tanto, pero por eso les decía ahorita inicialmente, esas son habilidades que se pueden fomentar, que se pueden trabajar. Una de las cosas que más, o sea, de las formas en que las podríamos trabajar es, primero que todo, identificar cuál es el tipo de emoción en la que estoy en este momento, para poder saber cómo vamos a actuar. Y yo sé que eso suena muy fácil desde la teoría. Sin embargo, eso solo se logra con el ejercicio dinámico, todos los días esforzarnos un poquitico más. En mi caso, a mí me ocurre algo muy particular y es que cuando de pronto estoy muy enfocada, muy concentrada en una misma situación y me hablan como del exterior, como que yo soy como, venga, no me hablen que estoy aquí muy entretenida, estoy concentrada, no me distraigan, pero no sabemos la otra persona cómo está, si realmente necesitamos. Y en la gran mayoría de las oportunidades siempre actuamos desde un sentir o sea, expresamos nuestra emoción de forma equivocada a la persona equivocada. Por eso es importante que comencemos a identificar y a reconocer las emociones en las que estamos, qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, ese pensamiento que nos llevó a sentir. E identifiquemos cuál es la mejor forma de actuar ante una pregunta, ante un interrogante, ante una interrupción que podamos tener. Otra forma de mitigar como el impacto que esas emociones negativas puedan tener en nuestra vida es evitando las suposiciones. No supongamos, es que como él creyó que yo estaba sola, es que como él creyó que yo no estaba haciendo nada, que yo estaba... No, preguntémosle a la otra persona qué realmente es lo que quiere y centrémonos en el aquí, en el ahora, en un estado activo y de plena conciencia de dónde estamos, de lo que estamos haciendo, de con quién estamos hablando. Y claro, para eso es necesario inclusive separarnos un poquito de la actividad que estábamos realizando. Obvio, claro que sí, pero es importante porque de esa forma damos pie a la otra persona de que se exprese de forma correcta y nosotros tendríamos todos nuestros sentidos escuchando a esa persona. Escuchamos no solo con los oídos, escuchamos también con el corazón y con la mente. Hay oportunidades en que encontramos y nos dicen mensajes que nos pueden herir, que nos pueden lastimar, que inclusive no podemos entender. Pero venga, nosotros somos los que en este momento tenemos un poquito más de comunión, de ganas de salir adelante. Tenemos inclusive ese aspecto tan importante de estar siempre a disposición y receptivos a lo que la otra persona quiera y necesite, ¿cierto? Estamos dentro de un grupo pastoral, todos los días sentimos esa fe más fehaciente de actuar al estilo de Jesús, actuar al estilo de Cristo. Y para mí, una de las personas más representativas que supo manejar supremamente bien la inteligencia emocional fue Jesús. Él escuchaba con todo su cuerpo, con todo su ser. Sin embargo, también tuvo momentos de enojo. Y es que también la inteligencia emocional no quiere decir que
te debas de reprimir todo aquello que sientes o que no puedas contestar mal o que no te puedas enojar. Claro que se puede hacer, pero hacerlo de una forma correcta, hacerlo con la persona correcta, en el momento correcto. En el momento correcto y de la forma más adecuada que se pueda. Obviamente, es importante tener presente que todas las palabras que digamos siempre van o a construir o a destruir en la otra persona, en ese receptor que tenemos. Entonces, lo más importante en la generación de estrategias para manejar una inteligencia emocional es poder tener un punto de equilibrio entre lo que piensa nuestra mente, entre lo que sentimos con aquello que escuchamos y la forma en que reaccionamos. Es importante que miremos primero, antes de responder, realmente cómo estamos y hacer un checklist, una lista de chequeo interior para saber cómo está nuestra emocionalidad, si la podemos gestionar de forma adecuada para poder obtener esa comunicación afectiva y efectiva que tanto necesitamos y que tanto buscamos, no solo con los otros, con nuestra familia, con nosotros mismos inclusive. Que nos permita tener una comunicación asertiva, una comunicación consciente y un autorreconocimiento de nuestras propias habilidades y competencias sociales. A mí me gustaría saber, muchachos, ustedes cómo se han sentido, cómo se han sentido en este momento, en estos tiempos. Ya llevamos muchos días en la casa, donde mucho tiempo se pasa conectado inclusive frente a una pantalla de computador. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué han hecho? ¿Qué nuevas alternativas han generado ustedes para la gestión de la inteligencia emocional en este momento y la aplicación de ellas? ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos, creo que como siempre en nuestras tertulias, yo creo que llegó el momento como de que compartamos un poquitico, más que todo porque esta época ha afectado tanto a los jóvenes pues de una manera muy particular. Todos nosotros nos hemos sentido estresados, malucos en esta cuarentena, pero yo sé que muchos de ustedes han tenido como la oportunidad de un poquito de pensar alternativas, de cómo salgo de esto. Entonces, sería muy bacano que nos cuenten ustedes qué han hecho como con este tema de la inteligencia emocional, cómo lo han manejado, qué consejos ustedes también nos pueden dar a nosotros los jóvenes. O si tienen también alguna pregunta con relación al tema, bienvenido sea, lo pueden hacer por el chat o pueden encender el micrófono y preguntar sin ningún problema. Vamos a ver, alguien que nos comparta su experiencia. Ahora se habla muchísimo también de esas emociones tóxicas, ¿cierto? El rechazo, la culpabilidad, esas emociones que siempre van a distorsionar como la comunicación con otros, la ansiedad, la angustia, los sentimientos de culpa, inclusive la insatisfacción. Alexa, por ¿Cómo aquí no termina. Sí,
Sí, Dani, dime, Hola. escucho. Hola. Bueno. Dale, no, sigue, yo ahorita hablo. Dale, Aleja, dale, Aleja. No, soy Sara, Sara, Hola, Sara, Sara. la amiga de Aleja. Ajá. No, pues a mí me ha servido demasiado hacer ejercicio y pues obviamente aparte de orar y entregarle pues a Dios todo lo que yo siento en ese momento, me ha servido demasiado hacer otras actividades que me quiten ese sentimiento. Porque, y al fin y al cabo, pues entender que son emociones que hacen parte de la situación que estoy viviendo en este momento y que las otras personas también están sintiendo muchas cosas porque la vida de esas personas también está cambiando por la situación en la que estamos. Entonces me ha servido demasiado entrenar, entregarle al Señor todo y pues en el punto de la insatisfacción y todo esto es simplemente uno pues reconocer las capacidades y pues las debilidades y las fortalezas y plasmarlo. O sea, si yo me estoy sintiendo insatisfecha, tengo que entender que hay cosas que están por fuera de mis, o sea, yo no las puedo controlar por mis debilidades o lo que sea. Entonces esas cosas no las puedo controlar y no me estreso por ellas y las dejo a un lado, pero las que sí puedo controlar, yo puedo hacer un plan de acción para mejorarlas. Entonces, si de pronto me siento insatisfecha porque no me va bien en la universidad o porque estoy mal económicamente, hago una lista en el día de cosas que yo puedo hacer que pueden mejorar esa situación y todo se va dando. Sí, así es, gracias. Sara. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que yo les sugiero es que todos tenemos de pronto una muletilla o una palabra clave, una palabra con la cual nos identificamos. Yo, por ejemplo, tengo una frase muy bonita que es de Isaías 61. Yo la adopté como si fuera mi Padre Nuestro. Isaías 1 dice, arriba resplandece que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. Sin embargo, yo la transformé haciéndola más amigable para mí. Entonces, casi que mi frase insignia es luz divina y perfecta que habitas en mí. Aviva en mi fuero interno tu poder, tu gracia, tu amor, tu compasión y resplandece. Entonces, los invito a todos a que si ya la tienen, qué rico que en esos momentos en los cuales nos sentimos angustiados, desesperados, que se nos pueden presentar situaciones que, que no podemos obviamente controlar, la digamos. En esos momentos en que nos desesperamos, en esos momentos en los cuales alguna situación, por mínima que sea, como que, uy, Dios mío, parece que nos hubieran como cogido del pelo y demás, volvamos en nosotros, nos conectemos con esa llama fehaciente que siempre está en nuestro corazón. Miremos adentro y reconozcamos. Somos humanos, estamos estresados, podemos estar pasando por diferentes situaciones, como lo decía Sara, podemos tener de pronto esas premuras económicas que se están viendo mucho en estos momentos y que como que no le vemos salida. Pero muchachos, todo tiene salida, todo, absolutamente todo nos puede ayudar, nos da inclusive cada una de las situaciones que vamos viviendo, nos está fortaleciendo nuestra forma de actuar ante los otros, la forma como estamos reaccionando a las circunstancias. Y las circunstancias no nos deben de determinar. Nosotros somos los que estamos fortaleciendo nuestra integridad, inclusive personal y espiritual, con cada una de esas experiencias. Entonces, como lo decía Sara también, hacer ejercicio, caminar, jugar con la mascota,
de pronto leer, inclusive desconectarse un rato, darse en un momento de ocio, tener un espacio donde solo estén ustedes, con ustedes mismas, o hablando por teléfono con esa persona, ese hombre, esa muchacha que les gusta. Eso inclusive ayuda a disminuir esos niveles de estrés que podamos estar, que podamos estar experimentando y que están ocasionando que nuestras emociones se salgan de control. Alexa, tenemos por aquí bastantes preguntitas. Listo, dale. Nos pregunta, por ejemplo, Miguel Barrientos. Él nos está preguntando que si uno ve que una persona tiene un mal día, o sea, está enojado, está aburrido por muchas cosas, y, o sea, y uno ve que esa persona como que no tiene la intención de hablar, como la intención de conversar, ¿qué se recomienda? ¿O lo dejamos quietico mejor? ¿O será que nos arrimamos y le hablamos a esa persona? Ahí hay varias cosas, eso depende del nivel de afinidad que podamos tener con esa persona. Sin embargo, en muchas oportunidades, a veces la persona no necesita siquiera que nosotros le hablemos, solo con nuestra presencia. Nos quedamos ahí sentados. Con eso, ellos se sienten acompañados, se sienten consolados, se sienten comprendidos inclusive. Nosotros no tenemos la posibilidad de solucionarle las dificultades a la otra persona, pero sí podemos, de acuerdo a nuestra forma de reaccionar ante lo que le está pasando a ella, mostrarle que esa situación también va a pasar. Ahora, si la otra persona, porque también nos podemos ir al otro extremo, ¿cierto? Con que la otra persona lo vea a uno y le empieza a decir palabras hirientes o a hacerlo sentir mal. Empecemos a mirar, pero ya lo habías identificado, Miguel. Entonces, como estaba en una posición difícil, donde estaba angustiado, donde había tenido un día difícil, es entender que lo que le está pasando a él lo debe de tramitar él y no tomarse esas palabras de pronto hirientes como algo personal. Porque entonces lo que se hace es inclusive ahondar la situación. A veces, como les decía yo, la gran mayoría de las veces siempre explotamos y decimos lo que queríamos decir, aunque de la forma equivocada, con la persona incorrecta. Pero resulta de que esa persona incorrecta es la persona más allegada, con la que más afinidad tenemos, con la que tenemos un lazo emocional fuerte, ¿cierto? Precisamente porque nos sentimos en plena confianza de poderlo expresar. Gracias, Miguel, por esa pregunta. Alexa, nos pregunta Ana María Trujillo si es bueno desintoxicarse o alejarse de las redes sociales en este momento. Hiciste una pregunta muy importante. Si te sientes que estás intoxicada, mi respuesta es, lo más recomendable es sí. Ahora, nosotros tenemos un gran poder analítico. Entonces, es identificar realmente qué es lo que te están intoxicando a ti de las redes sociales, ¿cierto? Son los comentarios que hacen, son la veracidad, porque también eso es bueno analizarlo, identificarlo, discernirlo. ¿A qué le voy a creer yo? Si el medio por el cual te estás documentando es confiable, o si es una red que no tiene nada de confiabilidad. Pero tú lo dijiste, si te sientes intoxicada, aléjate un poquito de eso. Las redes sociales son maravillosas. A mí me gustan muchísimo las redes sociales, pero es porque nos da la oportunidad de inclusive ser críticos de nuestra propia crítica.
nosotros tenemos la oportunidad de decir cuáles cosas nos pueden ayudar o cuáles cosas nos pueden entorpecer la emoción, la sensación, la situación por la que estamos pasando. En las redes sociales encontramos tanto documentos y bloggers que nos construyen como aquellos que nos dejan completamente por el piso. Entonces, mi invitación es a manejar ese análisis, es a poner a prueba también ese poder de discernimiento que cada uno de nosotros tenemos. Y realmente me sirve. Si me sirve, tomen lo que les sirve. Y si no les sirven, deséchenlo. No se tiene que salir obviamente y dejar de seguir la página en la que están en el momento, pero sí es importante, todas las cosas que vemos en las redes sociales no están en la misma resonancia cognitiva que nosotros. Listo, gracias Alexa. Por aquí nos hacen un aporte. 3 parciales de ciencias exactas en un día, por ejemplo. Yo creo que eso es demasiado difícil de manejarlo, pero también yo creo que es un asunto como de confiar en uno y en las capacidades y separarse por un momentico de esas situaciones exteriores para solucionar eso. Por aquí nos dicen que está completamente de acuerdo con lo que dijo ahorita Sana. A ella le gusta tener la vida metódicamente controlada, con muchas cosas para hacer, 1 hora para hacer ejercicio, tiempo para dedicarse para ella, realizar cosas que le gustan, dibujar, leer, y eso ayuda mucho, ¿cierto? Y entender, me gusta mucho esa frase con la que termina, que es, todo esto va a pasar en algún momento. Y por aquí nos hacen una pregunta, Alexa, muy importante me parece a mí, un nombre muy largo, no sé, no lo entiendo, pero dice que muchos jóvenes me han pedido consejo. Y la pregunta más recurrente es, ¿cómo manejar la sensación de soledad aún estando rodeado de personas en la casa? Muy interesante y muy bonita. Yo creo que una de las cosas que esta situación nos ha llevado es precisamente a sentirnos en soledad y es aprender inclusive a estar en silencio, a alejarnos, como lo dicen las escrituras, a ir a nuestra habitación y allí encerrados y en soledad orar a Dios. A veces eso yo lo diría más, estando callados podemos escuchar cómo Dios habla en nuestro propio corazón. ¿Qué pasa? Que es muy difícil, sé que es muy complejo, empezar a poner la mente en blanco. ¿Por qué? Porque entonces nos quedamos en silencio, apagamos la televisión, el celular lo dejamos a un lado, se nos descargó, ahora qué vamos a hacer, y empiezan, no, yo aquí estoy perdiendo el tiempo, ven de ponerme a estudiar, ¿verdad que tengo que llamar a fulanito de tal? ¿Verdad que debo de preguntar tal cosa? En 15 minutos tengo que volverme a conectar, ¿cierto? Pero es importante muchachos que nos aprendamos a reconocer y a conocernos. Por ejemplo, Dani decía ahorita, una de las cosas que le gustan a él o a ella es que dice Dani únicamente, entonces no sé si es Daniela o Daniel, es dibujar, por ejemplo, dibujar, pintar, sombrear. Cuando nos enfocamos en esa actividad, toda nuestra intención está en quererlo hacer bien. Inclusive se pueden pasar momentos, pensamientos de angustia, de dolor, de tristeza, de frustración. Y en la forma en que vamos sombreando, en que vamos pintando, eso se va identificando. Así que una buena forma de comenzar a entrar y empezar a entender esa sensación de soledad
esa sensación de angustia, de tristeza, de aislamiento, de que no puedo compartir con mis compañeros, es sombrear. Ahora, muchachos, ustedes nunca están solos, nunca, nunca. Porque cuando nosotros más creemos que estamos solos, que estamos apartados, que estamos aislados, que nadie nos habla, hoy no me han llamado, no he recibido ningún tipo de llamadas, a veces se nos puede pasar inclusive eso por la cabeza, es porque inclusive en ese mismo silencio podemos entender la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces pasamos por alto todo lo que tenemos en el momento? Damos por sentado sentir la ducha cuando nos estamos bañando o el jabón espumosito en nuestra piel. Hagan de cada situación un momento de contemplación. Permítanse en ustedes entrar a su propio interior y se darán cuenta de que nunca están solos y de que las respuestas más álgidas, más angustiantes, todo aquello que están esperando encontrar afuera, en esa otra persona, ustedes ya la tienen de antemano. Solo necesitan cerrar inclusive sus oídos y escuchar con el corazón para que Dios les pueda hablar. Listo, Alexa. Por acá Karim Rodríguez pregunta, si una persona se siente que le están cargando todos los problemas y no sabe, ¿cómo podemos hacer para que esa persona se sienta libre con menos problemas? Karin, sabes que una de las cosas que estás haciendo es fundamental y es el simple hecho de que tú ya la estés escuchando. Ya con eso la otra persona se está sintiendo importante. Con eso ya la otra persona se está sintiendo más aliviada. Y puede que tus palabras, obviamente, ni que tengas la oportunidad de solucionarle los problemas a ella, pero el simple hecho de decirle, amiga, amigo, compañero, estoy aquí, hábleme. Una de las cosas que tenemos nosotros los seres humanos es que cuando tenemos la oportunidad de expresar lo que sentimos, no solo lo está escuchando nuestro receptor, sino que nosotros mismos lo estamos escuchando también. Y es allí donde encontramos respuestas también. Entonces, el solo hecho de que ya la estés escuchando, de que le dediques ese tiempo a ella, le estás dando un lugar en tu vida, le estás mostrando lo importante que es ella para ti. Y con toda seguridad que eso alivia su carga y le disminuye inclusive los problemas. Ahora, si tienen una buena relación y una buena cercanía, muy buena afinidad y te está pidiendo consejos, no lo piense tanto. Dígale, por ejemplo, lo que usted cree desde su punto de vista, ¿qué podrías hacer tú en esa situación? Eso le abre a ella expectativas, le abre a ella un abanico de posibilidades para ver la situación desde otra perspectiva y poder encontrar soluciones y otras opciones a la situación. Gracias, Alexa. Y pregunta Sebas, en un caso extremo, o sea, ya en una crisis muy grave, ¿cuál sería la ruta de atención o los pasos a seguir? Ahorita se los decía inclusive, la emoción no se trata de no sentirla. A la emoción hay que abrazarla, hay que mirarla a los ojos y reconocerla y decirle, sí, te estoy sintiendo. Y no se sientan culpables, muchachos, por eso. No se sientan culpables porque están enojados y
y que se vayan al cuarto de baño, a su habitación, a un lugar donde están solos, donde salgan con la mascota y digan, qué rabia, me siento enojado por ustedes mismos, lo pueden hacer. En los casos más extremos es permitir que esa persona que está en crisis... Móvela eso, que lo tiene muy duro. ¿Qué pasó? Hay otra que grandísima. Mariano, pero estás apagando el micrófono por Es permitir que esa persona se pueda expresar. Es recordarle que no está solo, que se siente que está acompañado. Y como lo decía ahorita, inclusive con el silencio lo pueden acompañar. En esos momentos de crisis, una de las técnicas que ha funcionado muy bien ha sido trabajarla por medio del arte. Coja un papel, destrúyalo, pinten con líneas gruesas, con rabia, con enojo. Cojan una pelotica de esas para hacer como ejercicio en la mano y destrúyanla. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque están canalizando esa sensación, esa emoción de rabia, de ira, de frustración. Y somos seres humanos, muchachos. Somos seres humanos que así como debemos de estar la mayor parte del tiempo en buena sintonía, agradables, felices, contentos, dando una palabra, un consejo, una palabra de aliento, un consejo a otra persona, también tenemos y tienen derecho a sentirse enojados, a sentirse frustrados, a sentir inclusive que no encuentran salida a las situaciones. ¿Por qué? Porque esos sentimientos de frustración precisamente se dan por lo que decíamos ahora. Queremos tener todo tan bajo control y tener el mínimo de problemas y que nada nos afecte, que inclusive las mismas ganas de no entrar como en esa polémica atrae ese tipo de dificultades. ¿Por qué? Para saber de qué forma realmente estamos reaccionando. ¿Cuál es la forma de canalizar todas nuestras emociones y nuestras sensaciones? Gracias, Alexa. Bueno, por aquí nos pone Sara, pues, que en todo lo que nos dijo ahorita se le olvidó como que lo más importante y es poner el día en manos de Dios. Miguel pone pues que algo que le ayuda mucho son los juegos de estrategia. Y Valentina Ledesma nos pregunta que cómo se pueden manejar las emociones en esta situación que nos afectan a nosotros mismos y también a los demás. Y cómo podemos evitar los bloqueos mentales y el miedo a qué va a pasar en el futuro. Sí, yo creo que ese es uno de los miedos que más se ven en este momento. ¿En qué vamos en qué vamos a parar? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente es cierto todo lo que están diciendo los medios como los llamo yo, los medios de incomunicación? ¿Cierto? Y es que por medio del miedo, yo creo que el miedo es para mí, es una de las emociones que nos pueden provocar más angustia. Nos asustan, nos vuelven más vulnerables, nos sentimos humillados, rechazados, por miedo nos vuelve sumisos, inseguros. Entonces, ¿de qué forma se puede trabajar eso? No sabemos el día de mañana qué podamos tener, cómo podamos estar o qué se nos pueda presentar, pero sí tenemos la posibilidad de actuar de forma correcta en este momento. Es cierto lo que decían ahorita cuando lo leías, y es hacer oración. Eso siempre nos va a conectar con la divinidad. Eso siempre nos va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva.
desde esa espiritualidad que tanto nosotros hablamos. Inclusive hay oportunidades en que en la misma casa pueden decir, usted tan espiritual que es, usted que se mantiene en los grupos de oración, que se mantiene en esos grupos, que va a las pastorales y vea cómo llega de enojada. Esa es una de las situaciones que más pueden cuestionar muchísimas cosas. Pero vuelvo y se los digo, no dejamos de ser seres humanos y nos sentimos cansados, angustiados, tristes, frustrados. ¿Frustrados por qué? Porque quisiéramos hacer muchísimas más cosas. Quisiéramos tener el control, ayudarle a todas esas personas que vienen a nosotros buscando un consuelo, una voz de aliento, una palabra amigable o solo un momento de silencio. Un momento de silencio. Entonces, vivan el presente, aprovechen el aquí y el ahora. Recuerden que esta es una gran oportunidad para empezar a identificar y a valorar tantas cosas positivas que las personas que están a nuestro alrededor tienen y que quizás nunca lo habíamos hecho. Damos por sentado que la mamá nos haga la comida, el desayuno, el almuerzo, que esté pendiente de nosotros y nos diga, quiere un jugo, venga, tómele algo. Saquen tiempo para reírse, saquen tiempo para jugar. Recuerden que antes de ser jóvenes y adultos, ustedes toda la vida seguirán teniendo un niño interior que siempre necesita ser atendido. Y que cuando esas emociones de enojo llegan, esas sensaciones, esas emociones que te distorsionan, que dificultan la asertividad y la comunicación con el entorno, con las personas que están a tu alrededor, es porque de una u otra forma ese niño necesita atención. Entonces, mímalo. Cómprate un helado, cómete una chocolatina bien deliciosa, contémplate tú, mantén tus niveles de alegría óptimos, sin dejar, como les decía ahorita, sin dejar de reconocer. Si llega un momento, un pensamiento, una emoción o una sensación de emociones equívocas, negativas, también hacen parte de ti como ser humano, también hacen parte de nosotros. Es muy fácil hablar esto, y el tema de la inteligencia emocional es un tema supremamente largo, arduo, y hay muchísimos juegos, muchísimas estrategias, muchísimos alimentos que nos ayudan. Ve si tienes oportunidad de caminar descalzo en el pasto, de sentir la arena en tus pies, porque de pronto haya un tierrero cerquita de tu casa o en el patio de tu casa o lo que sea. Empiecen a descubrir esas sensaciones que creíamos y dábamos por sentados. Pierdan el miedo a equivocarse, muchachos. Nadie es infalible. Y antes de los grandes inventores, tuvieron muchísimos pruebas y errores, muchísimas equivocaciones antes de dar con la ciencia, con el dato exacto para la creación de un nuevo invento. Por ejemplo, Edison, el que inventó el foco, se me olvidó, lo tengo todo enredado. Tomás Alva Edison. Exacto, eso, Ana, muchas gracias, sí. Tomás Alva Edison. Él hizo muchísimos intentos, hizo más de 3.000 intentos, pero diría yo que en el 3001 dio con el chiste. Se tuvo que equivocar muchas veces. ¿Ustedes se imaginan donde no se hubiera equivocado tantas veces qué hubiera pasado? Todavía seguiríamos en penumbra. Entonces, equivóquense,
Hay oportunidades en que para podernos desarrollar como seres humanos, no hay un manual determinado, porque todas las personas tenemos habilidades diferentes. Y así como tenemos habilidades diferentes, tenemos oportunidades, aquellas situaciones en las cuales deberíamos de mejorar. Pero las habilidades, al igual que las oportunidades, se pueden desarrollar con más precisión en la medida en que lo haces de forma repetitiva. Vuelvo y lo digo, tomen una de esas palabras que les llegan a ustedes al corazón y conviértanla en una oración para cada uno de ustedes. Cuando estén enojados, cierren los ojos y piénsenla, escríbanla, inclusive escúchenla, cómo retumba y cómo se pueden comenzar a hacer unas conexiones inclusive neuronales y espirituales para que vuelvan a encontrar la paz, la tranquilidad, el amor, la armonía, la serenidad en sus vidas. Gracias, Alexa. Yo creo que ya con esto podemos ir cerrando hoy. Eh, le agradecemos pues a todos y a todas por estar acá con nosotros, por compartir estas tertulias y en fin, vamos a tener mucha programación y muchas sorpresas para todos ustedes durante el tiempo que estemos en nuestra casa. Muchachos, invitaciones importantes para el sábado. El sábado vamos a tener una jornada de pastoral juvenil muy larguita porque tenemos varias actividades. A las 10:30 de la mañana vamos a tener nuestra escuela de liderazgo para que sigamos entonces trabajando en este tema de cómo acompañar a nuestros grupos juveniles y en especial en este tiempo pues que estamos aislados. Luego, a las 3 de la tarde vamos a tener la jornada vicarial de Occidente, ¿cierto? No vamos a permitir que porque un virus o el aislamiento no nos está permitiendo pues como estar juntos y tener eventos así de mucha gente, no vamos a permitir que eso nos pare. Entonces, de igual manera vamos a llevar esas jornadas vicariales a cabo. Y a las 3 de la tarde vamos a tener la jornada vicarial de la Vicaría Occidente, para que inviten a todos los pelados de sus grupos, a sus familias, a que se conecten con nosotros. Inmediatamente después de la jornada de Occidente, a las 6 de la tarde, vamos a tener también la jornada vicarial de la Vicaría Norte, ¿cierto? Para todos los que están aquí de la Vicaría Norte, para que nos acompañen en ese horario. ¿Listo? Y el próximo lunes nos volveremos a ver aquí a las 8:30 de la noche con otro tema del ser y de esto de cómo ser joven o ser joven en este tiempo de aislamiento y en general. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Estamos muy contentos porque estamos teniendo muy buena acogida. Hasta el gato de Sebastián estuvo por ahí acompañándonos un buen rato. Entonces, no, agradecerles a todos este acompañamiento y no dejarnos solos. Listo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Oren bastante. Pongan en oración a la pastoral juvenil para que de todo esto, o incluso con todo esto, sigamos caminando de la mano de Jesús. Un abracito para todos. Muchachos, muchísimas gracias por la atención, por estar acá presentes. Veo que se quedaron varias preguntitas por ahí. Les quiero recordar que cuentan con María y con mi persona, que estamos aquí para ayudarlos. Cuando tengan alguna situación, cuando quieran conversar con nosotros, desde la parte psicológica, nos pueden contactar. Bienvenidas sean ustedes son nuestra razón de ser para nosotros. Y me alegra muchísimo haber compartido este tema con ustedes. Sí, para eso, si alguien quiere conversar con Alexa, quiere conversar de pronto con María, con alguno de los asesores, no sé, escríbanos por las redes sociales de Pastoral Juvenil, Facebook, Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Medellín, y en Instagram como Pastoral Juvenil Medellín. Nos escriben y de una agendamos entonces cómo hacemos para que podamos ponernos en contacto y conversar y apoyarnos en estos tiempos que tanto nos necesitamos. ¿Listo? Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego, pues muchachos, nos vemos.
Chao, gracias. Dios los bendiga y gracias. Hasta luego, Dios los bendiga. Hasta luego.